kiosco. Oye, pues justo estaba comentando el presidente ya al final de la conferencia matutina a propósito de este tema, pues que estaba ya la comitiva del Gabinete de Seguridad y que iban a ver, justamente le iban a dar seguimiento a esto de la devolución del dinero. Ya hay imágenes, ¿no? Desde ayer de este encuentro, de estos primeros encuentros que se dan en el marco de pues esta reunión en materia de seguridad para la colaboración en torno al tema del fentanilo, de las armas. Hay varios temas ahí que se ponen sobre la mesa. Así es, y en lo que hace a México tenemos al canciller Marcelo Ebrard. Rosa Isela Rodríguez encabeza esta delegación como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Está presente el titular de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán. Y está Marcelo Ebrard y está Gertz Manero también, Sí. que es, ahorita vemos por parte de Estados Unidos, pero ¿por qué lo menciono? Porque también está en medio justo este tema al que ahorita en este momento es una de las prioridades, ¿no? de México, a ser tratado también allá. Funcionarios estadounidenses, está el Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, Todd Robinson, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de la aplicación de la ley y narcóticos internacionales, y Elizabeth Sherwood Randall, asesora presidencial para estos asuntos de seguridad nacional. Es la que estuvo hace unas semanas, ¿no? En Palacio Nacional, reunida con el presidente López Obrador. Ahí vemos a esta comitiva en movimiento, que por cierto va al frente, y esto nos dice mucho, ¿no? Al frente, Rosa Isela Rodríguez. Ahí está, que ya lo había anunciado el presidente, ¿no? Que va a encabezar esta comitiva. Bueno, hoy es la reunión, ahí están. Por eso hoy no hubo presentación de nada, ¿no? Normalmente los jueves, recordemos, es el día de cero impunidad, también de temas de seguridad, a veces los martes, a veces los jueves. Cero impunidad siempre los jueves. Ajá. Y siempre está, entre otros, bueno, el secretario de Sedena, el de Marina, y también está la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Hoy pues nadie estaba porque estaban todos allá en Estados Unidos, y entonces se dedicó a preguntas y respuestas. Bueno, sobre el dinero, que se está checando o se va a checar también, otra parte de la agenda de este viaje. ¿Qué dijo el presidente? Ya lo estaba adelantando Miguel Arzate, vamos a escuchar. Lo que pasa que hay que cuidar también, hay que cuidarlo, hay que ver en qué se va a usar. Falta todavía ver cómo va a ser el procedimiento. Están ahora en Washington. Está el fiscal, está todo el gabinete de seguridad y nos van a traer noticias sobre el dinero, porque ya se comprometieron, está el escrito, pero falta que se concrete, que se convierta en realidad. Sería el colmo, ¿no? Que se lo volvieran a robar. Y por cierto... Las risitas del presidente, estaba muy divertido con el tema. Así es, y ojalá que Estados Unidos hable de qué está haciendo para combatir el consumo de drogas, porque a esta crisis del fentanilo se le está sumando la crisis por el consumo de otra droga, que es la gilacina, que se utiliza solo en el sistema veterinario, pero ya la están adquiriendo algunos consumidores, y es la droga zombie. Los pone muy mal, es también absolutamente mortal, y a ver si después nos dicen que es culpa de México, que todo tiene que ver con las políticas de nuestro país. Por eso será trascendente que nos digan cuáles son los acuerdos, cuál es la postura de Estados Unidos y sobre todo del gobierno de Biden, porque una cosa es lo que dicen los republicanos, que absolutamente culpan de todo a nuestro país, pero otra cosa es la postura de la administración Biden, que siempre ha sido mucho más matizada, y nos han dejado enganchar con esta idea de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas, que sería pues una salida mediática facilona que generaría grandes problemas en la relación bilateral, que México no aceptaría de entrada. Ya lo dijo López Obrador claramente, nosotros no aceptaríamos, no somos colonia, nosotros no estaríamos en ese esquema, e incluso se podría acudir a la ONU, ¿no? y a denunciar. Ya lo hizo con esta carta ante el presidente de China. Ya es como un aviso diciendo, a ver, si ustedes siguen en esta idea, nosotros
lo vamos a ventilar y no nos vamos a dejar. Sí, así es, y el gobierno de Joe Biden, pues como que coquetea, ¿no? De pronto da bandazos, sobre todo a través de distintos representantes de dependencias del gobierno, que tienen que ver con las agencias, con la seguridad. De repente se pegan más a lo que dicen los republicanos, de repente no. El presidente Joe Biden sí ha tenido una postura, por ejemplo, muy clara con respecto a las armas, pero también pues con las manos amarradas, ¿no? O sea, porque el Congreso no da marcha atrás o no da más bien un paso adelante en controlar, en regular este tema que también contribuye en todo este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay varios elementos, incluso varios que están fuera de las manos del propio presidente Joe Biden y de su administración, entre todos los grupos de interés que hay en Estados Unidos, y por eso México dice, nosotros tenemos que mantener nuestros propios intereses también resguardados y nuestra soberanía, ¿no? Y bueno, en ese contexto es que se da esta reunión, que sí es de colaboración, pero bajo esos términos. Y de entrada, con torta bajo el brazo para el caso de México, que regresemos con los 5,000 millones de pesos. Que porque se traigan las maletas, ¿verdad? Sí, claro, porque, a ver, o sea, a veces es, entendimiento y vamos bien y vamos a echarle ganas y claro, en ocasiones es mucho ruido y pocas nueces. En este caso hay que traernos las nueces, que son los 5,000 millones de pesos, que ya nos ha explicado el presidente López Obrador. Se le incautaron, imagino que en cuentas ahí en Estados Unidos, a este señor Villarreal, que es todo un personaje, que es, ¿no? Este señor es el rostro de los Moreira, ¿no? O sea, el que pactaba, el que recibía los moches, el que iba con los constructores, te doy un contrato, dame tanto, y fueron haciendo un cochinito que, bueno, esto es en transferencias. ¿Cuánto habrá, por ejemplo, en efectivo? Yo creo que sería importante que Héctor Villarreal diera a conocer de qué tamaño es la corrupción. Pareciera que esta es la punta del iceberg, pero de cualquier manera es mucho dinero, 5,000 millones de pesos, ¿no? Es muchísimo dinero. Todavía no tenemos dimensionado en qué se podría traducir, pero sí es muchísimo dinero. ¿Quién es Héctor Villarreal? Ya lo estabas comentando, Jorge Armando. Además, pues fue un actor clave como testigo en el juicio de Genaro García Luna, pero bueno, él viene de todo un entramado y de toda una persecución judicial allá en Estados Unidos. Vamos a ver parte de lo que es su perfil. Este es un trabajo de nuestros compañeros de Informativo 14. ¿Pero quién es Héctor Javier Villarreal? Se trata de uno de los principales operadores financieros del gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira. Originalmente fue detenido en octubre del 2011 junto con Sergio Fuentes Flores, otro alto funcionario del gobierno del estado. Pero solo estuvieron presos un fin de semana, pues salieron en libertad bajo fianza. Villarreal fue acusado de los delitos de uso de documentos falsos y fraude por la contratación de créditos bancarios por más de 3,000 millones de pesos. Posteriormente, en 2014, Héctor Javier se entregó a las autoridades de Texas, quienes lo investigaban por lavado de dinero por la compra de varios inmuebles, entre ellos una plaza comercial al sur de esta entidad, con recursos provenientes de las arcas del gobierno de Coahuila. En Estados Unidos, el ex tesorero de Humberto Moreira se declaró culpable de ese esquema de corrupción y podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, es uno de los testigos en el juicio contra Genaro García Luna. Canal 14. Oye, pero por cierto, yo no he escuchado que diga nada Rubén Moreira, Justo. exgobernador, y Humberto, El PRI. el primer gobernador que después dejó a su hermano. Humberto, o sea, yo no los he visto. ¿A qué hora se van a pronunciar? Que además no es nada más un tema de personajes, ¿no? Uno entendería, porque aquí hubo desvío y sabemos también
que muchos de estos desvíos, y a propósito de eso, es esta postura del presidente, pues tienen que ver con campañas electorales. Ahí también el partido ha estado metido, y así como en su momento, pues todo el mundo dijo, el PAN, ¿por qué no toma un posicionamiento con respecto a Genaro García Luna? Exacto. Cuando salió todo esto del juicio? Ahora, porque, o sea, el PRI no solamente... pero el PAN dijo, García Luna no es panista. A ver si no dicen los Moreira sí, que este señor no es priista. Aunque causó divisiones, sí, aunque causó divisiones, pero sí, muy lamentable la respuesta del PAN. Pero en ese mismo sentido, ahora el PRI y también el gobierno de Coahuila, de Riquelme, pues sin ningún pudor, ¿no? O sea, lejos de tomar posicionamiento de eso que es una desnudez de todo un gobierno corrupto, ahora dice, devuélvanme el dinero. ¿Por qué no me pasan el dinero? Ah, ya lo recuperaron, qué bien, pasen para acá. O sea, nos lo robamos nosotros. Seguramente se les pegaron muchos billetes. Insisto, esto debe ser la punta del iceberg. Entonces, al final del día, la camarilla, ¿no? Porque estuvo Humberto, después Rubén y ahora Riquelme. Son parte del mismo grupo. O sea, no podemos dejar de señalar eso, a pesar de que después ya hubo diferencias entre hermanos, se pelearon, ¿no? Rubén y Humberto, pero vienen del mismo grupo. Entonces se roban ese dinero y después Estados Unidos dice, va de regreso, y ellos mismos quieren cachar los millones, ¿no? Sí, así como, los perdió es parte de nuestro equipo, pero era para acá, ¿no? Sí. O sea, no le pierden, nunca le pierden. Mucho descaro. Bueno, se habló otra vez del tema de la Guardia Nacional, pero a propósito de un otro tema que le sacaron al presidente, que es sobre la situación de seguridad en el estado de Tamaulipas. En medio de todo eso, hace un análisis sobre la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo, en donde claramente las fuerzas federales de seguridad toman un papel muy relevante, sobre todo en temas de narcotráfico, y vuelve a hacer un llamado entonces a que los ministros reflexionen sobre esta decisión que van a tomar la próxima semana, que van a votar para decidir si la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional o no. Porque además ya forma parte de la Secretaría de Defensa Nacional. O sea, tendría una implicación. Revertir eso sería básicamente dinamitar a una institución que ya nos costó varios años, que tiene que ver con la formación de los elementos de la Guardia Nacional, que ya hay cuarteles, o sea, hay todo un andamiaje institucional. Que los ministros piensen la implicación. No es nada más estar de queda bien con Claudio X González y con esa agrupación conservadora. Ay, no, sí, somos, resulta que muy pacifistas, muy en favor de los derechos humanos. Cuando en los sexenios anteriores, hay que reconocer, en el tema de, por ejemplo, la presencia de los militares en las calles, con Felipe Calderón no había certeza para los militares y no había nada que pudiera significar que era una acción legal. O sea, no era legal, era ilegal. Hoy en día es legal. Hay que recordar que en la Constitución se amplió el plazo para la presencia de los militares. O sea, eso ya es constitucional. Que quieran revertir eso simplemente por una acción, insisto, de queda bien, mediática, de darnos a tole con el dedo, porque nunca les han interesado los derechos humanos. Avalaron masacres. Bueno, venimos de un país de masacres, del 68, 71, lo que tiene que ver con Aguas Blancas. O sea, no son humanistas, no son pacifistas. Hoy en día la agenda es de golpeteo, y que los ministros se presten a esta agenda, que sí piensen mejor en las implicaciones de un voto, ¿no? Sí, no, bueno, y además, ¿de dónde viene? O sea, ¿a qué está respondiendo la Suprema Corte de Justicia con esto que va a discutir? A una acción de inconstitucionalidad que proviene, pues, del bloque opositor. ¿Quién es? O sea, ¿qué voces hay ahí? Está Kenia López Rabadán, está, bueno, Miguel Ángel Mancera, Damián Cepeda, están priistas y panistas que cuando todo lo de García Luna, está incluso Xóchitl Gálvez en esta acción de inconstitucionalidad, cuando lo de García Luna, pues todos así haciéndose los locos, ¿no? Entonces sí es muy fácil ahora decir, no, se va a militarizar al país, pero bueno, ¿de dónde venimos? Y eso es algo de lo que ha estado defendiendo el presidente, pero sobre todo, pues también con números de todo el camino que se ha ido andando y que se echaría para atrás con una decisión como esta. Vamos a escuchar. Aquí aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la Corte. Esto es importantísimo para todos los estados.
la Guardia Nacional. Si ponemos Guanajuato aquí o Jalisco en Guardia Nacional, son muchos elementos que no se tenían antes y que están actuando de manera disciplinada, que ya tienen cuarteles. Si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna. Y mira, el Fisgón hizo un cartón justamente a propósito de este tema, ¿no? Con el ministro diciendo, total, si ¿A poco alcanzas a leer, estimada Azul? A ver. Estoy haciendo a mi ver, a esfuerzo, ver. pero ya como que te acercaste, venga. Este cartón del Fisgón en la jornada, y tenemos a un ministro diciendo, total, si regresamos a la política de seguridad de García Luna y salen más delincuentes, no se apuren, acá los liberamos a todos. Así el togado, y abajo de él, pues hay unas aves de rapiña, ¿no? Hay unas aves de rapiña y entonces también hace alusión a esta pequeña cláusula que Medina Mora dejó antes de irse para pues establecer que si se quiere pedir que se congelen las cuentas o que se añada en la lista de los que deben tener las cuentas controladas, tienes que tener un permiso del extranjero y toda esta pequeña cláusula que en realidad lo que hace pues es que las autoridades mexicanas no puedan tener, fiscales y financieras no puedan tener control sobre este tipo de cosas que permiten hacer investigaciones en casos de lavado de dinero, claramente, ¿no? Como en el caso de Cárdenas Palominos, García Luna, su esposa, etcétera, ¿no? O sea, tomó Entonces, una decisión Medina Mora a la carta, pensando también en él. Así es. O sea, también nos queda muy claro que estos ministros del régimen neoliberal pues estaban ahí para eso, no para hacer justicia hacia el pueblo, sino para ver cómo garantizaban que el régimen de impunidad siguiera vigente. Porque una cosa era la corrupción y otra cosa es que no se castigue esa corrupción. Había mucha simulación y ahora apenas se está empezando en este sexenio. Se habló de los casos, ya los hemos dicho, Tamaulipas y Guanajuato. López Obrador, en esencia, dice la estrategia en contra de la violencia funciona, pero cada una de las entidades tiene sus particularidades. En Tamaulipas arrastran a gobernadores que estaban francamente coludidos con la delincuencia organizada. La mayoría de ellos, de estancia reciente, pues están en prisión. Eugenio Hernández, el propio Tomás Yarrington, o sea, enjuiciados precisamente por haberse entregado en su momento al Cártel del Golfo o a los Zetas. En el caso de Guanajuato hemos visto que es un estado violento derivado de una problemática social que tiene que ver con bajos salarios, con un esquema económico y, por supuesto, también con malas decisiones, un fiscal que no da buenos resultados. Y al final el presidente López Obrador está dando la cara también por las entidades y diciendo que la estrategia federal pues poco a poco va avanzando, ¿no? Sí, y un poco esto para dar respuesta de lo que es el abordaje mediático, o sea, que por supuesto atiende a los intereses de ciertos grupos políticos y económicos. En el caso de Tamaulipas hay una sobrevisibilización de ciertas cosas que suceden allá, como diciendo Tamaulipas no ha, o sea, es lo mismo, ¿no? No ha dejado de estar en el foco, en el centro de la violencia del país, como si no hubiera cambiado nada. Lo que dice el presidente es no, sí han cambiado cosas y además hay datos que así lo demuestran. Y me parece a mí que menciona Guanajuato de una manera muy deliberada también, porque por un lado, porque Guanajuato es un estado al que nunca se menciona en los medios de comunicación, a pesar de ser
uno de los estados que concentran la mayor cantidad de homicidios y de violencia en el país, pero nunca se menciona. Y entonces el presidente hace pues todo el análisis de cómo se encuentra, cómo se distribuye la violencia de acuerdo con los datos y cuáles son las cosas que se asocian al fenómeno de la violencia. Ya para entrar, o sea, si vamos a hablar de eso, pues seamos serios y no estemos hablando a partir de agendas políticas. Vamos a ver parte de lo que explicó. Aquí volvemos a una reflexión que es importante. Miren, Tamaulipas y Sinaloa en homicidios. Guanajuato. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese comportamiento? ¿A qué se atribuye? Al consumo, al narcomenudeo. Estos homicidios, la mayoría se produce por enfrentamiento entre bandas que se pelean por el mercado de la droga. Por eso es importantísimo enfrentar las causas y evitar el consumo. Esto en pequeño, afortunadamente, es el problema que tienen en Estados Unidos, porque el asunto es el consumo